manda hablar. Por eso es muy importante la adoración que estaban entonando los adoradores. Sin la presencia de Dios no somos nada. Ni el que está aquí arriba predicando, cantando, sirviendo ahí abajo, sin la presencia de Dios, hermanos, no somos nada. No podemos dar un paso adelante si Él nos lo da primero. Por eso después tenemos grandes consecuencias y le decimos, Señor, ¿por qué no puedo ser bendecido si me estoy congregando? Es que muchas veces damos pasos adelantados sin que Él nos diga, ahora ve porque yo voy delante de ti. Si no, no tiene sentido, hermano, hacer las cosas si no las hacemos para Él. Todo tiene que ser para Él, porque Él es todo en todo. Él es el centro, el primero en todo, el que te dio tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu nieto, tu trabajo, tu ministerio, tus pastores. Él es todo. En cada área de tu vida, el centro tiene que ser el Señor. Y son tiempos que la iglesia no puede aflojar. La iglesia tiene que levantarse y ponerse en pie día a día, hermano. Doblegar el poder de la oración, porque la oración es un arma poderosa, un arma explosiva de parte del Señor en el mundo espiritual. Por eso no podemos aflojar, tenemos que levantarnos como hijos de Dios y seguir predicando la palabra, seguir levantándonos en el poder de la oración. Doblegue su oración cada día y va a ver que el Señor lo va a levantar y lo va a hacer fuerte. Que se quiere volver para atrás miles de veces seguramente, como yo también muchas veces le dije, Señor, si sigo así de esta forma, estoy cansado, estoy debilitado, ¿para qué sigo el camino? Después me vuelvo para atrás. No, miles de veces, pero uno, si entiende que fue llamado por el Señor y entiende que al que Dios llama sostiene siempre Dios te va a levantar y va a enviar una palabra poderosa para que sigas adelante, iglesia, familia de León de Judá. Ponte en pie en esta noche y sigue avanzando hacia adelante, porque lo que tú estás esperando viene en estos meses de parte del Señor. 4 meses y viene lo que estás esperando. Profetizamos por la palabra en el nombre de Jesús en esta noche. ¿Le gusta el infierno? No le guste. Mientras haya luz hay que seguir predicando. Mire, porque le pasó a Timoteo cuando acompañaba a Pablo y a Silas. Tremendo lo que estos valores de Dios les tocó pasar. Anunciaban el reino celestial del Señor, predicando la palabra, orando por sanidad, orando por liberación. La gente necesitaba lo que ellos portaban del cielo, lo que ellos portaban de Dios era la misma presencia que el Señor les dejó a ellos como apóstoles, como discípulos también. Y dice que en aquel tiempo, hermano, a mucha gente le causaba incomodidad. Incomodaba a muchos en aquel entonces cuando lo veían a Pablo y a Silas predicar de Cristo. No les gustaba a algunos recibían y otros no. Había gente muy dura, con corazón duro, que a veces pasa dentro de la iglesia, que pone, predica miles de predicaciones, pero se van de la manera que entraron, con dolor de cabeza, con dolor en el cuerpo, y porque Dios no me sanó, y se van enojados, pero no entiende que hay acá que cambiar algo, nuestra manera de pensar. Por eso dice la palabra, y renovaos acá, aquí en la mente. ¿Sabe por qué es una guerra, una lucha constante? De que cuando a usted se le doctrina, se le enseña y dice, no es así, quiero hacer acá, quiero hacer allá, quiero hacer de esta forma, y se enoja. La palabra chiquitita, enojo, te hizo perder la bendición. Un pequeño enojo, ¿cierto? Un pequeño enojo. Salimos enojados porque esto no le gustó lo otro. Hermano, aquí venimos a comer la palabra del Señor. La mejor comida, el mejor plato lo da el Señor en tu palabra. Nunca menosprecie ninguna predicación. Y los pastores hermosos que están sentados aquí, ellos pastorean sus vidas, reciban cada palabra que ellos doctrinan y sueltan, porque trae edificación. Cuando dicen amén, seguramente, hermano, como cada siervo, se pasa un montón de consecuencias que nadie sabe, pagando el precio, predicando el evangelio, atendiendo llamados, el mensaje de WhatsApp a altas horas de la noche, de la madrugada, y con problemas acá,
con separación de allá y con un montón de dificultades de la familia, de la gente, matrimonio que se dividen, que se separan, que se pelean, hermano. El área familiar está tremendo. Por eso usted que tiene su familia aquí adentro y los que le faltan, tranquilo que Dios los guarda en el hueco de su mano. Siga adelante, no se le tenga carne. Por eso le digo, doblegue el poder de la oración. Oraba media hora, ora una hora, doblegue todo en el nombre de Jesús. Que al diablo le duele, golpéelo en la palabra. Porque es lo que viene a destruir la familia, le molesta que usted se levante a seguir predicando de Cristo. Gloria a Dios. Dice que en aquel tiempo las autoridades se molestaron con los siervos de Dios, con Pablo, con Silas, con Timoteo que los acompañaba. Pero había una gran necesidad. Había una gran necesidad. Dice que ellos le querían dirigir para Frigia o Misia, más o menos por ahí. Dice que de repente el Espíritu Santo le dice, no vayan para aquel lado, vayan para Macedonia. Se le presentó un joven, un muchacho en una visión a los siervos del Señor, porque había una necesidad grande. Entonces Pablo oye la voz de esta visión. Dice, no podemos ir a donde nosotros queremos ir. Vamos para donde Dios nos dice, vamos para Macedonia. Esa ciudad necesitaba el mensaje de Cristo, necesitaba que alguien llevara la palabra y por lo menos pusiera las manos sobre esa gente, los sanara, los liberara. Pero así todo, hermano, se enteraron las autoridades de que ellos andaban alborotando la ciudad. Alborotando la ciudad, mira hasta qué punto llega el hombre por predicarle la palabra del Señor. Dice que Pablo pareció casi como Cristo, casi como Él sufrió. Y nunca paró de predicar. Y llegó a los oídos de las autoridades. Mas en el camino, aleluya, miren las tremendas oposiciones que muchas veces el predicador, que muchas veces en la iglesia de Cristo cuando se levanta, le toca atravesar muchas consecuencias, muchos ataques del infierno. Por eso recién le decía, renovaos de nuestra mente. ¿Por qué? Porque la guerra es en la mente. La guerra no es contra carne ni sangre, no es contra tu hermano que vos no lo querés, que no lo amás, que no lo podés ni ver. Con el que se te levantó hace poco, no. Con el que se cerró la puerta del empleo, no sé, miles de cosas. No es esa clase de guerra, la guerra es en la mente. ¿Por qué? Porque vivimos en guerra 24 horas del día, a partir de que pasamos por las aguas y somos nuevas criaturas transformados por Dios. Hermano, ahí, como somos transformados, el enemigo le molesta. No hace lo que hacía antes, no toca como antes, no se droga como antes, no roba como antes, no pelea como antes, no divide como antes, no tiene celo como antes. Entonces te ponen miles de cosas en la mente. Acá vivimos en guerra espiritual 24 horas del día. Y el que nos tiene que levantar y ser fuerte es el poder del Espíritu Santo de nosotros. Y yo vine a predicar una palabra a la iglesia de Cristo, una iglesia que crea la palabra, una iglesia que se deja direccionar por la dirección del Espíritu Santo y no cualquiera. Porque hoy en día es más, pero nunca doblegue su fe. Nunca se desvíe de la fe en Cristo. Porque el diablo que viene a querer desviarnos de la fe, a desconectarnos. De lo más bien que estaba conectada la hermana, se no la ve en la congregación. Algo le está pasando. Usted tiene que obligar la oración, no tiene que juzgar. El que juzga al Señor a cada uno de nosotros. Y Él va a venir con la misma medida y vara. Por eso usted ore, siga orando, no lo ve, siga orando. Mándele un mensajito, preocúpese, haga algo. Porque usted sabe que esta guerra es el espíritu, es espiritual, una batalla. Porque no quiere el enemigo que usted se levante, que su casa sirva a Cristo. Mientras iban caminando, Pablo y Silas dice que iban caminando, iban predicando. Y escuchaban a una mujer decir: estos hombres son siervos del Dios que predican de Cristo. Y iban predicando Pablo y Silas. Y Pablo estaba medio nervioso. Y lo miraba a Silas y seguían escuchando el susurro de esta mujer. Estos hombres, cada vez más levantados, estos hombres son siervos de Dios que predican de Cristo. 3 veces dijo esta mujer de esta forma. Como Pablo era medio de pocas curvas, ¿vio? Pocas curvas era Pablo. Se dio vuelta
Así con el dedo le señaló con autoridad: te mando espíritu de adivinación inmundo que suelte esta mujer. Aleluya. Hubo liberaciones divinas. Muchos se molestaron, pero el Señor usó liberación. Que tenía Pablo, portaba la misma presencia de Dios, portaba la palabra, pero tenía discernimiento. Y tenemos que entender que muchas cosas que se mueven a veces en la iglesia, o que se mueven en el área de la familia, a veces no es del Señor. A veces hay cosas que sacar, que sujetar, que doblegar en oración y pedirle a Dios discernimiento espiritual. Muéstrame, Señor, en qué estamos pasando. Muéstrame qué te pasé. Muéstrame el error que hay aquí, para que no podamos ser bendecidos, para que siempre estemos en la misma condición. Muéstramelo, Señor. Aleluya. Falta el discernimiento espiritual. Por eso decía la alabanza: sin tu presencia nada. Lo que te da el discernimiento espiritual es cuando vos portás la presencia de Dios, cuando comés, hermano, cuando te apartás a adorar y te convertís en ese hijo íntimo. Dios está llamando a esa gente como Pablo y como Sila a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel. Muchos te van a dar vuelta de espalda, Muchos van a decir: no quiero saber nada, te agradezco, siga de largo. No importa, usted pasó, usted sembró, porque cuando Cristo venga, esta parte no va a poder decir: nunca escuché nada, nunca me predicaron, Fue predicada la familia, fue predicado el amigo, la amiga, el varón, el joven, fue predicado este barrio de parte del Señor. Entonces, por eso le digo: el que juzga es el Señor. Y Él viene por su iglesia. ¿Y cómo tiene que estar la iglesia? Tenemos que estar con la presencia de Dios. Tenemos que portar el Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, entonces usted quiere decir que se deja direccionar en la fe por el Señor. No puede aflojar, decía que lo dicho: no me vayas a aflojar. Si canta, doblegue su canto, que le duele al infierno. Si ora, doblegue la oración. Si hace vigilia, vigile de 2 a 6 de la mañana, como lo dijo a tiempo. Que cause alboroto espiritual, como causó Pablo y Sila. Entonces, Pablo se dejaba direccionar porque había escuchado la voz. Y Dios le mostró en visión: no vas a para Frigia y Inicia, vas a para Macedonia, que hay mucha necesidad. No, porque a veces uno dice: no, yo quiero ir para acá. Y yo digo: no, es para donde yo te mando, porque si vos te mandás para allá, va a haber seguramente alguna consecuencia. Aleluya. Y muchas veces sufrimos las consecuencias por desobedientes, o por enojarnos con el Señor. Entristecemos al Espíritu Santo, no sé por qué. Porque si lo tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo le podemos entristecer? Que la obediencia Dios bendice. El que es obediente, que lo bendice, porque obediente está sujeto. Y si está sujeto, sabe para qué lado tiene que agarrar de parte del Señor. Ellos portaban los milagros, las sanidades del Señor, porque le creyeron al Padre. Pero cuando se enteran las autoridades, automáticamente lo mandan a la cárcel de Filipo. A la cárcel. Los siervos, que salvó Timoteo. ¿No? Porque Timoteo lo acompañaba a él para cuando entraba el tema de Macedonia, de la mujer adivina. Pero después no aparece Timoteo. Encarcelaron a Pablo y a Sila, a la casa de Filipo. Como si fueran delincuentes, hermano, como los llevaban. Y ahí lo metieron adentro de la cárcel. Sabiendo el hombre que lo podía hacer callar la boca para que no prediquen y dejen de alborotar la ciudad. Porque querían eso, la atención, y querían eso, la autoridad que soportaban sobre la familia, sobre esa gente. No querían saber nada del Señor. Y estaban encerrados. Estaban encerrados, pero no aflojaron nunca el espíritu que estaba en ellos. El hombre con la autoridad que tenía los encerró. Dijo: ve, listo el caso, ya nadie predica, nadie sabe. Pero lo que no sabían con quién se estaban metiendo. Ay, si alguien te toca a ti, la línea del ojo del Señor toca. Guarda, guarda con los ungidos. Guarda con los ungidos. Se alborotaron, y se enojaron. Hicieron un tremendo, hermano, adentro.
Le hicimos callar la boca, no predicaban nada. Pero había espíritu en Pablo y Jesús. Ya volvimos, esta noche hay espíritu. Libro de los Hechos, vaya conmigo, capítulo 16, verso 25, vamos a leer. Y aparece ahí en la pantalla. Libro de Hechos, capítulo 16, verso 25, para confirmar la palabra. Una vez que lo encierran en la cárcel de Filipo a los siervos del Señor. Aconteció esto en el Hechos, capítulo 16, verso 25. Pero a medianoche, ¿qué dice? Charlando. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pero a medianoche, escuchen, pero a medianoche a veces la iglesia duerme, ronca. Dios te dice en esta noche, a más de uno aquí, Dios va a incomodar, no les va a dejar conseguir el sueño, lo va a llamar por su nombre, porque Dios quiere andar contigo, León de Judá. Qué emoción, qué emoción. Gracias, Señor. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiere decir que Pablo miraba a Silas y decía, mira, estamos encerrados. Y Silas nervioso, Silas reza, todo, ¿cómo vamos a salir de acá? Pero Pablo decía, tranquilo, siervo, decía que estaba diciendo, tranquilo. Tranquilo, Silas, le decía Pablo, vamos a orar y vamos a cantar, ¿qué te parece? En serio, sí, vamos a cantar. La oración es un arma poderosa y el alabanza, el himno que usted pueda entonar también doblega que el infierno se moleste. Por eso los hombres lo encerraron en esa cárcel de material, pero no lo pudieron encerrar en lo espiritual. Y mientras usted está fluyendo en el espíritu, hermano, el diablo te va a querer encerrar en cualquier cárcel, área de tu vida, pero usted doblegue la oración, levántese, ore, cante alabanza y va a ver como Dios empieza a romper las cadenas. Ya su nombre. Por eso dice la palabra, a medianoche, orando, el poder de la oración. Pablo y Silas estaban de acuerdo. ¿Nos ponemos de acuerdo en esta noche? ¿Qué les parece? Mirad que está lo que se quiere, ponete de acuerdo conmigo, ¿vale? Como Pablo y como Silas, pero a medianoche orando. Pablo dijo, nos ponemos de acuerdo, oramos, porque tenemos el Espíritu del Señor en medio nuestro, aquí dentro de la cárcel, donde nos han encerrado, pero Dios nos va a liberar. Portaban algo, una autoridad de parte de Dios. Que bueno, vamos a cantar y empezaban a cantar. No sé si desafinaba Pablo o Silas, pero ellos oraban y cantaban. Hoy les voy a decirte, hay dos armas poderosas para la iglesia, la oración y la alabanza. Por más que usted diga, yo no soy un salmista que está arriba y tiene todo en perfección para cantarle, pero yo desafino, no importa que usted desafine. La mejor alabanza y adoración, Dios la recibe de lo más profundo de su corazón. Así que no importa cómo cante, aunque sea un himno viejo, algo, que usted se acuerde que conoció a Cristo. Gloria. En la cruz, lo primero vi la luz. Y la mancha de mi alma en la voz, decía, ¿sí o no? Algo. Y va a ver cómo Dios hace estremecer el infierno. Entonces, las autoridades dijeron, están alborotando, están predicando de Cristo, están causando alboroto, los vamos a encerrar, ya nadie va a predicar. Mire la autoridad del hombre, pero Dios dice que mandó de repente, que cuando Pablo y Silas se pusieron de acuerdo, no es importante que nosotros nos pongamos de acuerdo, que usted se ponga de acuerdo con el que tiene al lado suyo, con su hermano, que se ponga de acuerdo, la iglesia tiene que poder, en el poder del acuerdo. Cuando hay acuerdo, hay unidad, se une. Entonces, una iglesia unida jamás será vencida. León de Judá jamás será vencido. Porque en esta noche se va a unir más de lo que está. El poder de la oración, el poder de la alabanza.
Padres de todos los que estaban cautivos, porque dice que los presos los oían, mucha gente encerrada con ellos. Pero nos llevamos a este tiempo, a lo espiritual. Hay gente encerrada en cánceres espirituales, gente que están atados. Y dice que ellos oían, estaban cautivos, estaban encerrados. Pero hoy, ¿quiénes serán estos dos que han empezado a dar fuerte y que ahora están cantando? Dice que de repente sobrevino un terremoto. Eso lo hace el poder del Señor. Él estaba mirando la actitud de Pablo y decía, a ver si callaban la boca dentro de la cárcel o hacían algo. Y activaron el poder del Espíritu Santo. ¿Saben lo que es? Vino de repente un terremoto y tembló toda la cárcel y las cadenas de todos se soltaron. Había libertad. Dios trajo libertad, liberación a los que oían. Hay gente que te está oyendo, tu andar, tu caminar te está escuchando, aun cuando salís de tu casa. Aleluya. Entonces tenemos que portar el Espíritu Santo de Dios. Porque hay muchos que nos están mirando y observando. Dice la palabra que tenemos una gran nube de testigos. Entonces dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Vamos a profetizar que hay un sacudimiento espiritual en todas las partes de este barrio. Usted lo profetiza. La palabra profetiza, profetiza la palabra. La palabra es la mayor profecía que nunca va a volver vacía. Dice, sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían y al instante. ¿Usted sabía que el Señor es un Señor de al instante? Dice, estoy luchando con una enfermedad por años. Me congrego, paso que me oren y sigo enfermo, sigo atado. ¿Usted sabía que Dios puede derramar ese milagro de sanidad al instante? Dice al instante. El Señor que predicamos es un Dios distante, al que cree todo es imposible, iglesia del Señor. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaban. Y despertando el carcelero, dice, había uno durmiendo, ¿vio? No se duerman esta noche. Mirá lo que está la tuya ahora. ¿Está despierto? Hagan una sonrisa como si así se habla. Sonrisa hasta que tú le hagas. Pero hay algunos que más. No le puedes sacar ni una sonrisita hermosa. Pero Dios está hablando. Amén. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice que estaba asustado, uno de los carceleros estaba asustado, no sabía para dónde agarrar, si para la derecha, izquierda, no sabía ni lo que estaba pasando porque estaba dormido. Cuando se levantó se encontró con todo ese panorama y Pablo dice, hey, tranquilo, estamos aquí, ven para aquí con nosotros. Ay, qué seguridad tenía Pablo, Esto pasa cuando usted está segura, cuando usted está seguro de lo que predica. Él le dice, ven, que Jesús te ama. Ven, contame tu problema, vamos a estar orando por ti. Y Dios va a romper las cadenas, Dios te va a sanar, te va a liberar. Usted tiene que creer al Señor cuando Dios le habla. Dios le dice, yo te voy a levantar. Mi palabra ha sido depositada en tu boca. Tranquilo, que cuando tú abras la boca va a salir palabra como río. Gloria a Dios. Entonces Pablo le suelta la palabra al carcelero. Dice que agarró el cuchillo que iba a matarlo. Y Pablo le dijo, espera un momento, estamos aquí. Te voy a presentar ante Dios que trajo libertad en este lugar. Por eso es importante, escuchen, es importante que usted esté bajo el poder de la oración. No se canse nunca de orar. La oración es un arma poderosa, potente, que golpea el infierno. Liberamos los aires, llamamos las cosas que no son como si fuera.
porque estamos conectados con Él, la oración nos conecta con Él, y eso pasa cuando estamos bien parados en la roca, bien firme en la fe. No cualquiera viene a desviarte de tu fe, de la fe que te fue un día enseñado, la fe en Cristo, la sana doctrina que te predican en la casa, nunca se desvíe. Pídale al Señor discernimiento espiritual, pídale fuerza al Señor cuando se sienta caer y diga: Señor, es mucha la guerra, es muchos los procesos, las batallas me están superando, no pareciera que no se termina más, no puedo salir de esto, creo que me estoy agotando, creo que voy a abandonar la carrera, creo que me voy a volver para atrás. Nunca lo haga, hermano, nunca se vuelva para atrás, es mejor dar un paso adelante, por más que venga roto al altar, pero es mejor que llegue a la presencia de Dios, porque ahí es donde Dios empieza a trabajar en tu vida. No es malo que uno diga: ay, Señor, me cansé, no voy más, no aguanto más, no soporto más. Es bueno de vez en cuando que usted se reconozca y lo diga. ¿Y por qué? Porque ahí empieza a trabajar el Señor. Y el Señor estaba esperando que usted se reconozca, que yo me reconozca y diga: Señor, con mi fuerza veo que no puedo llegar más allá que la puerta. Así que ahora te toca a ti. Era hora, dice el Señor. Estaba esperando que me tocara a mí mi turno. Estaba esperando esto de ti, que me reconociera que no es con tu fuerza, sino con la vida de este Señor. No es el que te sostiene de tu mano derecha desde el comienzo, que pasaste por las aguas y Dios te transformó. Por eso no podemos callar, no podemos callar. El Señor viene pronto, pronto sonará la última trompeta final. ¿Quién estará preparado para escuchar ese sonido? El son de la última trompeta final. Y Él vendrá por los ángeles de esos caballos blancos, ese jinete blanco, a levantar sus escogidos, los lavados, los que han cambiado las ropas viejas, los que se han vestido de ropa nueva, de una armadura nueva, para escucharlo a Él, al sonar de la trompeta. Yo espero el son, yo espero el son de la trompeta al sonar, y ahí León de Judá se va con el Señor. Aflojamos la fe, que no nos quedamos para atrás, que dijimos nosotros nos vamos con Él. La Señora, ayúdame a serte fiel. Si tú me tienes que llevar en estos días, gloria a Dios, pero si no, manténme fiel hasta que tú veas por la iglesia, por lo menos. Haya fuerza, Señor, en los siervos, haya fuerza. En el altar haya fuerza en la iglesia. Rompemos todo espíritu demoníaco que viene a dividir los ministerios y la iglesia, que viene a dividir y a separar a la familia en el nombre de Jesús. Profetizamos un espíritu de unidad a partir de esta noche. Estamos unidos, más se va a unir, doblegue todo esta noche. Den esto vuelta a Satanás, al infierno. Sorpréndalo de repente, como dice la palabra. Pasa en tu casa, pongas alabanza, adoración, prédica de alguien, doblegue todo en el nombre de Jesús. Eso hace que usted se convierta en hijo, portador de la presencia de Dios, de la palabra de Dios y de la adoración. Por eso habíamos arrancado con esta palabra, pero a medianoche orando Pablo y Silas. Oraban y cantaban himnos al Señor, los presos los oían. Por eso hay gente que siempre está con el oído atento. Hay gente cautiva. Y Dios te quiere levantar, Dios te quiere usar para que vos le portes la palabra, le sueltes la palabra y haya un rompimiento de esas cárceles espirituales. Si aquí en esta noche hay personas que se sienten encerradas, hay personas que se sienten enfermos, que se sienten heridos, que sienten que ya la vida no tiene sentido, Dios te dice: voy a romper toda cárcel espiritual donde fuiste encerrado, donde el enemigo te encerró en esa cárcel espiritual, no puedes salir. Hoy en la noche donde yo voy a tener un rompimiento de esas cadenas, voy a abrir puertas, dice el Señor, para que pueda salir en bendición, en victoria. Dios te va a levantar de una manera poderosa, pero a medianoche, acuérdense lo que soltó el Señor desde el comienzo. A más de uno nos va a inquietar el Señor a la madrugada. A más de uno nos va a llamar por el nombre, pero ¿qué pasa? Que me di vuelta para acá y para allá en la cama. No. Dios te va a incomodar tus sueños para que vos te tires de rodillas o te sientes en la cama y echarte a poner un momento. Es lo que Él quiere. Doblegar oración. Pero justo a las 4 de la mañana, Señor, que me tengo que ir a trabajar. Pero bueno, es lo que el Señor quiere, un
tiempo para Él. Y dice, está dando tiempo con las redes sociales que ya no sabe que hey, te estoy esperando un momento por lo menos. ¿Aló? Pero para orar a las 2, 3, 4 de la mañana me cuesta tanto la frazada. Diga que entramos ya a la primavera. Pero hermano, usted tiene que ser un hijo poderoso en las manos del Señor. Tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Creo que hoy no nos toca pasar como pasó Pablo, como pasó Silas y muchos siervos de Dios la palabra. Creo que la tenemos bastante preparada en este tiempo. Porque gracias al Señor tenemos libertad en nuestra nación para hacer campañas, para predicar, para las cárceles, para los hospitales, para las esquinas, para tomar plazas. Pero hay otros lugares que no. Que si vos planificás o haces lo que yo te digo, o terminás como Pablo y Silas. Por eso aprovechemos el tiempo de Dios, que es hoy que Dios nos está entregando. Amén. Como le decía, si hay un motivo para decirle, Señor, no te predico más, no aguanto más, seguramente miles. Pero el reino de los cielos es de los valientes, no de los cobardes. ¿Cuántos valientes hay aquí en esta noche? Levantarle la mano derecha que tenga que decir, valiente, 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 vamos, 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 no te quedes, vamos, valiente, vamos de donde Judá, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos, vamos que nos vamos, iglesia. Todo está perdido, todo está preparado para que venga para la iglesia. ¿Quién escuchará su voz diciendo, pueblo mío, Espíritu Santo de Él? Y ahí se va el adorador, ahí se va ese que la peleó, que la luchó y no se volvió nunca para atrás. Aquel que es como los niños, ese se va automáticamente. Porque los niños se chocan, se enojan un ratito y en menos de 5 minutos vuelven a estar juntos. Pero los grandes funcionan de otra manera. La hermana Miriam me lastimó, fíjate cómo la paga. No, porque somos unidos, somos un cuerpo. ¿Me entiendes esta parte, iglesia? Somos uno. Y tenemos que estar en unidad. Amén. Y cuando la iglesia se une, muchas cosas pueden acontecer. Como dice Paul, cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Cuántos quieren ver esas cosas maravillosas en este tiempo? El mejor tiempo es del Señor, es para nosotros. Hoy está disfrutando de las bendiciones. Hoy está sabiendo el pago que Dios te dio por ser de fiel. Pero todavía resta un paso más de fe. Adelante, hermano. Adelante, hermana, que adore, que allá en el cielo nos espera el galardón. Un paso más de fe. Yo voy a activar tu fe. Un paso más de fe. Adelante, hermano, adelante, hermana. Pronto, hermano, pronto. Por eso tenemos que disfrutar. Uno no sabe si está la última noche. Tenemos que disfrutarnos como familia en Cristo, unánimes, unidos, de acuerdo. Pero a medianoche orando Pablo y Silas. Póngase de pie esta noche. Dobleguemos la oración, dobleguemos todo.